sobre el asunto de la ley de seguridad en el caso de la República Mexicana, hay un debate muy grande sobre este asunto. Muchos mexicanos creo que pensamos durante años que teníamos suficientes leyes, estructuras, reglamentos, organismos, penas en contra de lo que es la inseguridad. Entonces, en este caso, sobre este debate a la ley, vamos a escuchar opiniones. En este caso, un hombre que ha sido muy, muy ofendido por la inseguridad que padece México, y que a su vez el hecho de que haya perdido a su hijo en un asunto que todavía no está totalmente aclarado, es el caso del señor Javier Sicilia. Le quiero preguntar a él sobre esta ley, cuál es su opinión. Él ha sido promotor de una serie de manifestaciones, movimientos que se han dado, y pues bueno, puso incluso un ultimátum para que el gobierno le dijera concretamente, le dijera, bueno, esta es la fecha que me puso usted, aquí están las explicaciones, que las explicaciones no le devuelven la vida a nadie, pero esto fue lo que pasó. Señor Javier Sicilia, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, gracias, señor Sicilia, por tomar la llamada. Y al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Le agradezco, y aunque sea días tarde, pero le enviamos nuestros sentimientos de apoyo ante lo que sucedió con su hijo. Muchas gracias, les agradezco muchísimo, lo agradezco muchísimo. Señor Sicilia, a raíz de su involucramiento por razones que acabo de mencionar, hay varios temas como el caso de la ley de seguridad. Yo quisiera que usted le pudiera platicar al público de la televisión vía internet en Hispanoamérica. Como sabe, estamos transmitiendo desde los Estados Unidos. ¿Cuál es su visión de esta ley? ¿Qué percibe usted que está bien? ¿Qué percibe que está mal? ¿Es útil o no va a ser útil? Mire, yo creo que una ley que basa su sustancia en la violencia, ¿no? Y que pone al ejército a hacer labores que no le corresponden y a legitimar esas labores que no le corresponden, pues como lo dije, es una ley criminal, es una ley violenta, ¿no? Esa ley no va a construir la paz. Yo en todos los sentidos, no es que esté bien o mal, simplemente la rechazo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ley que propugna por la violencia y que da posibilidades a un estado de excepción ya legitimado y grave. Sí. Y que nos podría poner si el ejército está haciendo estos atropellos, imagínense si hay una legalidad y hay discrecionalidad en su uso, bueno, pues simplemente tendremos que aceptar vivir en un estado autoritario y sin paz, ¿no? Porque una paz que se finca en el miedo, en la violencia, en el terror, pues no es una paz, ¿no? Yo creo que casi todos los mexicanos allá en la República Mexicana y los millones que estamos en los Estados Unidos, pues tenemos una idea clara que todo este espantoso fenómeno de la violencia en diferentes formas, pues fue producto de haber dejado las cosas como decimos, al ahí se va, pero por supuesto también de haber manejado arreglos por décadas que, bueno, ahora se han constituido en este espantoso grupo llamado delincuencia organizada. Si las armas, el ejército, la violencia, por lo que percibo, no es la solución adecuada, para usted, ¿cuál es la solución que debería tener una ley de este tipo?
Mire, yo creo que el problema está más atrás, usted Sí. ya lo dijo, ¿no? Es decir, hemos dejado esto, es decir, yo creo que el problema está en las instituciones. Yo he insistido en que el corazón de las instituciones, que son las que custodian el país, está podrido, ¿no? Es Ujú. decir, si hay delincuencia afuera, si hay estos crímenes que verdaderamente ya no tienen nombre, pues, es Sí. porque hay un Estado cooptado por la misma delincuencia que Ujú. permite esto y Ujú. omiso, que es una forma de la delincuencia, ¿no? Ujú. Sí, a mí me violenta mucho estar oyendo que se hacen leyes y leyes y leyes, Sí. pero las leyes que teníamos bastan si las sabemos aplicar. Así es. Quiere decir que el Estado no está funcionando, que el problema está al interior del Estado y que se está reflejando en el horror que estamos viviendo fuera del Estado, es decir, en las calles, en la vida cotidiana, en las amenazas que sentimos todo el tiempo los ciudadanos y en los muertos, ¿no? Sí. Casi 40,000 muertos, no es Ujú. una cosa Sí. con rostro, porque Sí. las cifras son abstractas, no, Sí. con rostro, pensemos Sí. en cada muerto, en cada rostro, y detrás de cada rostro de esos, en las familias desgarradas, en los Ujú. dolores que cargamos todos, y entonces vamos a ver que esto no tiene ya nombre y que no puede corregirse así, poniendo Ujú. a la gente cuando las instituciones están corrompidas, desde los partidos políticos que comprometen sus agendas eh, con delincuentes legales o delincuentes ilegales y que les vale, discúlpeme la palabra, madre lo que estamos viviendo y sentimos los ciudadanos, ¿no? Ujú. Seguridad nacional no es eso, no es más violencia, no es el ejército Sí. en las calles, es reconstituir las instituciones y el tejido de la nación que Ujú. violentaron esas propias instituciones, Sí. ¿no? Señor Sicilia, si me permite, y es un ejemplo, eh, vamos a pensar que usted en este momento es el presidente de la República Mexicana y es su primer día y se sienta con su gabinete que usted constituya y hereda todo este problema que ya sabemos, como usted lo ha dicho claramente, cómo se fue conformando por décadas y décadas. ¿Qué medidas tomaría usted inmediatas para tratar de reconstituir a a un país que está pues lleno de instituciones y muchas de ellas, como dijo usted, podridas, inútiles? Y es una premisa falsa, pues, porque yo no podría ser presidente, no es mi vocación, no soy un político, soy un poeta. No, yo lo sé. Y no, pero quiero decir, de seguir esto, los poetas tenemos una función Sí, y es señalar dónde está la luz. sí. Es decir, siempre he dicho, un poeta dice, miren, ahí está la ventana de la luz. ¿Cómo llegas Ujú, allá? No sé, pero no dejen de ver la luz. Es lo único que puedo decir, ¿no? ujú. Ese es un trabajo que tienen que pensar desde su corazón y desde la ética, los que tienen la vocación de la política, los que tienen la vocación Ujú, de del poder. Yo no tengo vocación para el poder ni para administrar nada, soy un simple poeta, ujú. y los poetas los definía Mallarmé, un gran poeta francés, son la voz de la tribu. Soy solo eso, una voz que señala que hay que ver esa ventana y que hemos perdido el rumbo y que el rumbo está en Ujú. rehacer y refundar esta nación. Es Sí, lo único que puedo decir, sí, no podría decir nada más porque está fuera de mi competencia, sí, no soy eso, ¿no? sí. Yo se lo pregunté de esa forma porque usted claramente ha expresado en diferentes foros que, por supuesto, violencia más violencia, pues nos tiene en lo que estamos. Y también ha dicho usted, y lo acaba de repetir, que pues tenemos un estado de pudrición enorme en instituciones del gobierno que han permitido todo esto. Entonces, mi pregunta va en el sentido, presidente o no presidente, nunca pensé que lo quería yo poner de presidente, por No, supuesto, pero la pregunta es, bueno, cuando usted platicó con el presidente Calderón, en algún momento se trató, bueno, ¿y qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué medicina le damos a esta enfermedad tan horrible?
Pues y yo creo que es un trabajo muy complejo, que no nomás es una cuestión del presidente. El presidente está involucrado, evidentemente, ¿no? Y su responsabilidad, 40,000 muertos es su responsabilidad. El pudrimiento de las instituciones es responsabilidad de, de la historia y de generaciones y de nosotros mismos, ¿no? Los 40,000 muertos y la situación en las que nos tienes responsable por plantear mal las cosas, ¿no? Pero el problema es más complejo, empieza desde los partidos. Yo diría, los partidos están dispuestos a sanear sus propias filas, estarían dispuestos a declinar sus intereses y sus candidaturas y sus búsquedas por administrar el dolor de este país para buscar un presidente de unidad nacional que trabaje sobre una agenda muy específica junto con el gabinete, junto con los sindicatos, junto con los empresarios, porque todos son esos actores. Sí. No es una cuestión del presidente, es una cuestión de todo el pudrimiento de las instituciones. ¿Están dispuestos a hacer eso? Si están dispuestos, entonces el trabajo hay que empezarlo en cada lugar, entre los actores políticos, entre los partidos políticos, entre los sindicatos, empezar a depurar sus filas, empezar a vivir éticamente, a mirar a la nación. Es un trabajo muy complejo en el que todos están involucrados, ¿no? Entonces, no es tan simple de un decir, es que tenemos que ir recomponiendo, y cada quien dentro de lo que es y dentro de lo que está, ir recomponiendo ese tejido, ¿no? Y que solo puede hacerse desde el servimos a la nación, no servimos a intereses, servimos a la ética, no intereses, pero si no hay esa voluntad es imposible, nadie puede hacer esto, ¿no? Tenemos que trabajarlo entre todos, por eso hablamos de esos pactos. Incluso los poderes fácticos están dispuestos a renunciar a sus monopolios, están dispuestos a democratizar los medios, están dispuestos a renunciar a seguir expoliando este país. Bueno, ahí hay un trabajo que hacer entre esos grupos, hay un trabajo que hacer en los partidos, hay un trabajo que hacer en las policías judiciales, hay que deslocalizar el poder judicial del poder político, porque ahí hay complicidades terribles, ¿no? Sí. Hay que tener una fiscalía ciudadana. Hay que cobrarles cuotas políticas y cuotas económicas en boicots, en esto, cuando no cumplan. Hay mucho que hacer, los ciudadanos también tenemos mucho que hacer, entonces el problema es muy complejo, y este llamado es a eso, a esa cordura, ¿no? A esa ventana, esa luz que se abrió, ¿no? Sí. Señor Sicilia, en su experiencia de vida, y las experiencias que ha vivido usted en los últimos días y semanas, ¿hay algo que le haga percibir que realmente la sociedad, que yo sé que es un término muy amplio y complejo, más allá de decirlo de dientes para afuera, en serio esté dispuesta a empezar este cambio? ¿O caemos otra vez en el discurso, en el decir lo siento mucho, qué pena, pero cada quien se regresa a su casa y sigue haciendo las cosas como siempre? Pues esperemos que no, esperemos que este cambio de discurso, esta ventana que se volvió a abrir y volvió otra vez a convocar las esperanzas, se pueda articular en algo mucho más concreto, pero pues otra vez yo diría, pues eso depende también de los grupos sociales que ya están cuestionados, y también ellos pueden tener, independientemente de sus agendas, de sus luchas personales, porque el país está muy dolido, muy desgarrado, hay muchos problemas que resolver, pudieran trabajar para fiscalizar, para ponerse en conjunto y decirle al gobierno, al Estado, a los partidos que no, y que los vamos a tener fiscalizados. Eso va a depender también de la capacidad organizativa que tengan estos grupos, ¿no? De la sociedad civil, ¿no? Que ahí están, ¿no? Yo sé que ya le han preguntado muchas cosas, pero bueno, eso no obsta para que le pueda hacer un par de preguntas más. Sí, por favor, las que usted quiera. Sí, gracias, puedo muy responderlas con mucho gusto. Se lo aprecio mucho. Déjeme regresar a ese momento en que estuvo usted conversando con el presidente. Usted, y no pretendo, si usted tiene algún compromiso de no hablar de ciertos temas que se hablaron, pues bueno, lo respetaré, pero... No tengo ningún compromiso. Bueno, usted... con mi libertad de espíritu, ¿no? Ese es el único compromiso que tengo. Dicho así, el presidente en algún momento en aquella reunión le expresó si él
piensa que la forma que él decidió para enfrentar este problema hereditario que tenemos había sido el correcto, o desafortunadamente la medicina no ha logrado curar al paciente llamado México? Yo, si no se habló tan directamente, pero él, refiriéndose a mi trabajo como periodista, como a lo que he dicho yo a nivel político en el proceso, dijo, creo que usted tiene razón, me he equivocado en muchas cosas y yo espero que haya aludido a su equívoco de esta guerra, ¿no? O sea, ¿eso le dijo? O Sí, sea, nada más para dejarlo claro, así le dijo, yo me he equivocado en muchas cosas. exactamente, esas fueron sus palabras, pero al final terminó diciendo, pero no puedo echar marcha atrás. Y eso me alarma, pues, ¿no? Me alarma porque pues parece que no quiere o no puede o no sé, habría que volver a preguntarle a él, hablarlo con él, no puede o no puede imaginar otra cosa, pues, y eso es grave, ¿no? Y cuando él Porque menciona... esta ley de seguridad es parte de esa imaginación, pues, parece que no puede imaginar más que eso. Sí. Permítame insistirle solamente para que quede muy claro, ¿verdad? Sí, sí. Cuando le dijo yo me he equivocado en varias cosas, se refería específicamente al tema de cómo ha enfrentado por decisión de él a estos criminales. No, fue muy abstracto, fue en esas condiciones, me equivoqué en muchas cosas, y eso habla bien de él. El problema es que después dice no puedo echar marcha atrás, lo que preocupa, ¿no? Sí, claro. Si se equivocó, bueno, pues entonces hay que replantearlo, pero esta ley de seguridad es verdaderamente criminal, ¿no? Sí. Es estar justamente del lado del equívoco, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Sí. Sí, me preocupa mucho, y yo creo que no a mí, le preocupa a la ciudadanía entera, pues. Sí. Ahora, usted, entre las muchas palabras que hayan intercambiado en aquella reunión, ¿encontró alguna forma que él expusiera de cómo replantear, reducir los riesgos que se están viviendo para unos y otros, aparte de decirle que no puede él dar un paso atrás? No, porque toda esta conversación, esta parte interesante para la ciudadanía, para todos, estaba enmarcada en el caso particular de mi hijo y de sus amigos, ¿no? Estaba el secretario de gobierno y estaba su procurador, porque todavía no teníamos procurador en ese momento, y pues nos dieron cómo iba el proceso, ¿no? Cosa que también me preocupa, me preocupa si este caso, que no debería ser un caso nada más así, decepciona a todos los ciudadanos, a todos los 40,000 muertos, a todas las familias deberían darle el mismo trato. Si en este caso, de este estado en el que se le ha dado un trato particular a mi hijo, cosa que no debe de ser, así se le debería tratar a todos, donde está implicado la presidencia, el gobierno federal, el gobierno estatal, no pueden dar y no pueden agarrar a 8 o 10 criminales que hicieron esto, pues es grave, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿No? Ahí está el problema, es decir, estamos hablando del caso judicial de mi hijo, y entonces, bueno, todo esto que le digo que puede interesar a la ciudadanía a nivel político, pues estuvo enmarcado en eso, ¿no? Entonces, pues no podía decirle más que lo que él dijo, me equivoqué, he cometido errores y no puedo dar marcha atrás, y eso me parece, por un lado bueno que reconozca, pero por un lado malo porque se obstina, y la ley de seguridad es de esa naturaleza, es una ley criminal, ¿no? Se obstina en la violencia, ¿no? Ahora, yo me pregunto, y ahora sí que en su profesión también de periodista, señor Sicilia, se haya equivocado o no, pero bueno, él dice que se equivocó de acuerdo a lo que usted nos está narrando. En este momento, ¿qué pasaría? Y tampoco es que quiera jugar a la utopía, pero ¿qué sucedería si el presidente dice vamos a regresar a todo mundo a sus cuarteles y vamos a terminar con esta guerra que ha matado, a lo que usted ya señaló, cerca de 40,000 seres humanos?
¿qué, ¿qué ocurriría? ¿Siente usted que No, resolveríamos yo creo algo? que no es el camino, así tampoco. Sí, Digo, está el error ahí, los errores no se borran, son gravísimos, ¿no? Ahí sí, están las consecuencias, no vamos a regresar al ejército de la noche a la mañana, sería una locura, pero no podemos tampoco legalizar su permanencia en las calles, pues, ¿no? sí, Eso es gravísimo, tenemos que ver cómo lo vamos retirando. Yo no lo digo, lo dijo la ONU. sí. Tiene que regresar el ejército lo más pronto posible. Cuando se preguntó cuándo, ustedes deciden, pero esta ley parece que lo quiere dejar en la calle permanentemente, ilegalmente, ilegítimamente, y eso es grave, ¿no? En ese sentido hay que buscar un nuevo diseño. Ujú. ¿Cómo vamos a regresar al ejército para tampoco dejar a la ciudadanía inerme? De todos modos estamos inerme, Sí. porque mire, mi hijo lo mataron con el ejército afuera, pues, con la policía afuera. Ujú. Los asesinaron de la forma más vil. ¿Y dónde estaba el ejército, pues? ¿Y dónde estaba la policía? Pues hostigando ciudadanos, por desgracia, ¿no? Allí reteniendo cuando los delincuentes estaban por otro lado. Entonces digo, Sí. no hay seguridad. Entonces, ¿para qué queremos una ley de seguridad de esta naturaleza? Ujú. ¿No? Entonces hay que pensar, yo sigo Sí. insistiendo, el problema está en el pudrimiento que hay en las instituciones y en las complicidades que hay. Ujú. Si no atacamos el problema hacia adentro, pues podemos hacer alarde de violencias y de que más seguridad y más leyes, y al único que nos están conduciendo son a más muertos y a una sociedad que le están desgarrando y matando el alma, ¿no? Ujú. Entonces hay que sentarse a repensar. Esta ley está hecha sobre las rodillas y la querían hacer pasar contra todos nosotros, ¿no? Ujú. Por eso nos tuvimos que ir desde ayer y de antier a la Cámara de Diputados a decir, pues, ¿de qué se trata, cabrones? Discúlpenme la palabra, ustedes están haciendo cosas para sus intereses a espaldas de la nación. ¿Qué es esto? Ujú. No será, y yo sé que me puede usted decir, pregúntele a él, pero no será el hecho de reconocer en el fondo que no existe un instrumento que pueda frenar todo lo que usted ha señalado en materia de delincuencia y lo demás. Pues no, el instrumento no hay. No hay, Y y el entonces, ejército tampoco es el instrumento, pero entonces hay que empezarnos a preocupar, porque entonces aquí ya no hay país, bueno, ¿no? Es la ley, es el darwinismo social, ¿no? sí. Y entonces, pues los que puedan que se vayan y los que no, pues padezcamos nuestros muertos y vivamos aterrados o peguémonos un tiro, pues. Si no hay más que esos instrumentos, pues entonces ya no hay país, ¿no? Sí. Eh, no pretendo molestarlo en lo personal, No, pero disculpe mi vehemencia, lo que no, pasa no, 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 es no, que no, así hablo yo, no, 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 no sí, estoy sí. enojado en el No, sentido, yo lo entiendo. A veces me pasa soy lo un hombre mismo. vehemente nada más, Sí, ¿no? la vehemencia luego la interpretan algunos como enojo. Sí, no, También me ha no, tocado eso a mí. Pero bueno, sí, yo lo sé. sí, usted lo sabe muy bien, ¿verdad? Sí, yo conozco su historia, que ha Usted, sido dura también. así es. Sí, Pero bueno, don Javier, en el caso de su hijo, y por eso no quiero estar molestándole en la herida, ¿ha habido algún avance, alguna idea de qué pasó? no, mientras no agarren a los delincuentes hay un espacio perdido, ¿no? Ujú. El momento en que mi hijo encuentra a sus amigos que están saliendo de esta marisquería, hasta el momento en que los encuentran muertos. Ahí hay un vacío que no se ha podido llenar, y no se va a llenar mientras no agarren a los delincuentes, pues, Ujú. porque pues solo ellos lo saben, ¿no? Sí. Porque pues no había seguridad, porque la policía no estaba donde se debía de estar, o Ujú. porque las calles ya son inseguras, Sí. porque simplemente vemos ejército, policías, y vemos muertos, ¿no? Sí. Asesinados, decapitados, fosas, bueno, ya Sí, es sí, sí, verdaderamente sí, indecible lo que redundar sobre esto, que ya es un horror que no sí, tiene nombre, sí, pues, ¿no? sí. En ese espacio perdido que usted señala y que también ya lo ha comentado usted, eh, ¿en algún momento ha pensado que incluso fuerzas de seguridad, entre comillas, son los responsables o piensa que son delincuentes? No, yo como he dicho, si hay delincuencia es porque hay omisiones en la parte legal, ¿no? Sí, Y seguramente hay complicidades, ¿no? sí, pero Entonces, no, yo no podría afirmarlo, pero puedo deducirlo, pues, es decir, que por sentido común, ¿no? Pues si no los han agarrado, pues, ¿por qué no?
Ujú. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la fuerza? Pues ahí está, ¿no? Entonces hay algo que no está operando, Ujú. que hay allí complicidades extrañas, Claro. ¿cuáles? Pues vaya usted a saber, ¿no? Ujú. Ese es lo grave, ¿no? Sí. Sí, mi pregunta era en el sentido de si en algún momento usted se inclina más porque fueron delincuentes o porque fueron algunas de las llamadas fuerzas que nos deben de proteger. No, fueron delincuentes, Delincuentes. evidentemente, fueron delincuentes, no, yo no digo, Ujú. cuando hablo de complicidad no estoy diciendo que desde ahí se comanden las cosas, ¿no? Desde las Ujú. instituciones, no estoy lejos de decir, no, son delincuentes, pues, Ujú. delincuentes que pudieron hacer lo que hicieron porque hubo omisiones del otro lado, Sí, sí. y Ujú. quizá complicidades, ¿no? Ujú. Porque va usted a saber de qué tipo de cosas son de ese orden, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no vinieron de ahí, ¿no? Estos son delincuentes, ¿no? Y asesinos y criminales y tipos que debían de estar ya en la cárcel desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. En suma de esto que usted nos ha platicado, eh, eh, bueno, nos dejó muchas cosas claras de su sentir, siendo uno de los hombres, de muchos hombres y mujeres ofendidos profundamente, por decirlo menos, y que no encuentran la respuesta, lo cual por supuesto no le devuelve la vida a nadie, pero eh, ¿siente usted sin caer, porque yo sé que tampoco es usted profeta, estoy consciente de eso, pero siente que si todas estas fuerzas, y me refiero los mexicanos y la gente de bien y la ética y una serie de cuestiones se logran coordinar, es un país que se puede salvar de este abismo, el cual por supuesto le molesta mucho a muchos servidores públicos que se diga? Sí, yo creo que sí, pero se necesita corazón y buena voluntad, ¿no? Ujú. Creo que todavía hay un resto de esto en las gentes que están en las instituciones, en los partidos, pero creo que hay mucho en la ciudadanía, ¿no? Por Ujú. eso nos estamos volcando a las calles, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias por Al contrario, explicarnos. gracias por abrirme el micrófono y espero que pues pueda servir de algo. No, 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 es que es la forma, ¿no? Si no nos estamos comunicando, hablando, repitiendo y diciendo, pues es muy difícil a veces hacer entender a otros que quizás ahora nos toca, después de lo que le dijo el presidente, nos toca a nosotros también meterle manos al asunto y no solamente estar leyendo el periódico, viendo la televisión, ¿verdad? No, claro, tenemos que salir pues eso nos compete Claro. profundamente porque ya esto es del orden del horror, ¿no? Sí. Sí. Pues don Javier, Le agradezco muchísimo. al contrario, gracias por hablar de este asunto que seguramente no ha de ser de su agrado, pero bueno, la Y vida no se lo... nos dejen, por favor, ustedes son importantes, ¿no? No, por supuesto que Muy, no, muy importantes por en supuesto todo que esto de reconstituir este país. así es, por supuesto, y seguiremos en la lucha, a pesar de todas las cosas que usted me dijo que sabe y de las cuales no es el momento de hablar, ni pienso usar este medio para hacerlo, pero le mando un abrazo y espero pronto que por lo menos veamos esos dos cambios, ¿no? ¿Cuál es la salida de verdad? Y la otra, que se haga justicia en el caso de su hijo y de los amigos de su hijo. Muchas gracias, le mando un abrazo Gracias. y le tengo mucha admiración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sicilia. Que le vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el asunto de la ley de seguridad en el caso de la República Mexicana, eh, hay un debate muy grande sobre este asunto. Muchos mexicanos creo que eh, pensamos durante años que teníamos suficientes leyes, estructuras, reglamentos, organismos, penas
en contra de lo que es la inseguridad. Entonces, en este caso, sobre este debate a la ley, vamos a escuchar opiniones. En este caso, un hombre que ha sido muy, es que las explicaciones no le devuelven la vida a nadie, pero esto fue lo que pasó. Señor Javier Sicilia, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Me da Bien, mucho gusto saludarlo. igualmente, gracias, señor Sicilia, por tomar la llamada. Y Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros, muchas le gracias. agradezco, y aunque sea días tarde, pero eh, le enviamos nuestros sentimientos de, de apoyo ante lo que sucedió con su hijo. Muchas gracias, les agradezco muchísimo, lo agradezco muchísimo. Sí. Señor Sicilia, a raíz de su involucramiento por razones que acabo de mencionar, eh, hay varios temas como el caso de la ley de seguridad. De rechazo, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es una ley que propugna por la violencia y que da posibilidades a un estado de excepción ya legitimado y grave, y Sí, que nos podría poner si el ejército está haciendo estos atropellos, imagínense si hay una legalidad y hay discrecionalidad en su uso, bueno, pues simplemente tendremos que aceptar vivir en un estado autoritario y sin paz, ¿no? Porque sí. una paz que se finca en el miedo, en la violencia, en el terror, pues no es una paz, ¿no? Ujú. Yo creo que casi todos los mexicanos allá en la República Mexicana y los millones que estamos en los Estados Unidos, pues tenemos una idea clara que todo este... Yo quisiera que usted le pudiera platicar al público de la televisión vía Internet en Hispanoamérica. Como sabe, estamos transmitiendo desde los Estados Sí, Unidos. ¿Cuál es su visión de esta ley? ¿Qué percibe usted que está bien? ¿Qué percibe que está mal? ¿Es útil o no va a ser útil? mire, yo creo que una ley que basa su, su sustancia en la violencia, ¿no? Y que pone al ejército a hacer labores que no le corresponden y a legitimar esas labores que no le corresponden, pues como lo dije, es una ley criminal, es una ley violenta, ¿no? Ujú. Esa ley no va a construir la paz. Yo en todos los sentidos, no es que esté bien o mal, simplemente Muy ofendido por la inseguridad que padece México, y que a su vez el hecho de que haya perdido a su hijo en un asunto que todavía no está totalmente aclarado, es el caso del señor Javier Sicilia. Le quiero preguntar a él sobre esta ley, cuál es su opinión. Él ha sido promotor de una serie de manifestaciones, movimientos que se han dado, y pues bueno, puso incluso un ultimátum para que el gobierno le dijera concretamente, le dijera, bueno, esta es la fecha que me puso usted, aquí están las explicaciones.